Bienvenidos a su canal, comentando las finanzas personales e inversiones con Eduardo CS. Vamos a seguir profundizando en los conceptos básicos de lo que son los ETFs, ya que me encontré con una excelente presentación de BlackRock, un importantísimo administrador de fondos de inversión y ETFs a nivel global. Me pareció claro, me pareció didáctico y pues quise ponerlo a consideración de ustedes, deseando que sea de utilidad. La intención de este pequeño curso didáctico es que ustedes puedan aprender los conceptos básicos de qué es un ETF, ventajas y riesgos, cómo compararlos contra otros instrumentos de inversión, algunas otras consideraciones y puntos finos a tomar en cuenta y los diferentes tipos de ETF y cómo implementarlos o integrarlos dentro de un portafolio. La definición que BlackRock nos proporciona es que un ETF es un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores. Y nos dice que los ETFs son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo. Un ETF es como un equipo. Podemos pensar de hecho en un ETF como si fuera un equipo de algún deporte, el que sea de tu preferencia, y que de la misma manera que en un equipo tenemos distintas posiciones y que juntos todos los integrantes del equipo tienen como un objetivo lograr la victoria, de igual manera un ETF podríamos decir que está integrado por diversos jugadores que son cada una de esas acciones, bonos o materias primas que eventualmente les integran, y su meta o su objetivo principal es desempeñarse de manera prácticamente idéntica o muy cercana al índice que persiguen o al bien subyacente al que persiguen. Y esto genera la posibilidad de obtener rendimientos más predecibles en comparación con otras opciones de inversión. Definitivamente la principal ventaja que tienen los ETFs es que nos permiten diversificar nuestro portafolio y reducir el riesgo. ¿Cómo es esto? Pues muy simple. Al integrar una cartera de muchos valores, lo que pase a cada uno de esos valores individuales, de esas empresas, para decirlo en términos simples, se va a ir ponderando con los resultados de las otras empresas que integran el portafolio, lo cual nos permite llegar a un resultado de mayor diversificación, reduciendo en lo posible el riesgo asociado. La inversión en los ETFs nos permite tener un monitoreo continuo de nuestra inversión porque estos instrumentos tienen una normatividad que les obliga a prácticamente todos los días estar publicando su cartera, en qué está invertida, y eso permite que el público inversionista pueda tomar mejores decisiones respecto a si comprar o vender, dependiendo de cómo está integrada la cartera y cómo está valorada en cada uno de esos días. Otra ventaja más a subrayar es que a través de ETFs podemos tener acceso a diferentes mercados que quizás no sería tan fácil para nosotros. Pienso en el caso de China, donde no sería fácil invertir en el individual, pero a través de un ETF podemos ingresar a ese mercado, o al japonés, o a algunos mercados, ¿por qué no más lejanos, más distantes, de los que tal vez seamos pues menos expertos, como podría ser el caso de un ETF relacionado con el continente africano? Los ETFs como ventaja también tienen que son fáciles de operar. Y son fáciles de operar porque básicamente el inversionista, si va a mediano o largo plazo, lo único que tiene que hacer es colocar su orden de compra, ya sea directamente o a través de su broker, esperar a que se realice y olvidarse hasta en tanto no tome una decisión de venta. No tiene que estar al pendiente todos los días y a todas horas de su inversión, porque por su naturaleza, lo vuelvo a repetir una vez más, son instrumentos que tienen como objetivo el mediano y largo plazo en la inversión. No están diseñados para ser instrumentos propios para la especulación, aunque eventualmente alguien pueda utilizarlos de esa manera. Algo a destacar como ventaja también es que, dada la propia naturaleza y la estructura de la administración de este tipo de inversiones, se reducen mucho los costos a niveles tales como menos del 0.5%, y esto anual sobre lo que tenemos invertido. Realmente costos muy significativos, muy bajos,
simbólicos, me atrevería a decir. Claro, hay que tomarlos en cuenta, pero sinceramente creo que los costos de entrada y salida de los ETFs no son obstáculos para que un inversionista decida ingresar a este tipo de instrumentos. Las estadísticas nos muestran que los gastos de administración de un ETF son aproximadamente 1/3 de lo que cuesta normalmente la administración de un fondo de inversión activo. Es decir, al final un ETF es también un fondo de inversión, pero dado un concepto distinto, nos permite reducir los gastos de administración y para nosotros como inversionistas nos permite entonces entrar y salir a menores costos. No obstante lo hasta ahora comentado, no hay que olvidar, tenemos que tomar en cuenta riesgos. Cada inversión de este tipo debe de ser producto de una cuidadosa revisión de lo que podemos esperar de la inversión, tanto en rendimientos, pero también valorar la certeza o por el contrario la incertidumbre existente en el mercado al que está relacionado el ETF y por lo mismo tomar nuestras propias decisiones, eventualmente si lo consideramos necesario, asesorados por nuestro propio broker. Cuando hablamos de riesgos, ¿de qué tipos de riesgos hablamos cuando hacemos una inversión en ETFs? El primer tipo de riesgo del que hablamos es el riesgo de capital, por supuesto, que tiene que ver con aquella frase ya mencionada de que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Que recordar, es una inversión de capital, siempre habrá riesgos, se pueden minimizar sí, pero no se pueden garantizar los rendimientos futuros. Otro riesgo que tenemos son los riesgos fiscales. Cuando invertimos en acciones de empresas que están constituidas en países distintos al nuestro, nos podemos ver sujetos a lo que se conoce comúnmente como la doble tributación. Nos retienen impuestos en el país donde se origina la inversión o donde radica la empresa en su caso, y nuevamente pagamos impuestos cuando los recursos, pensemos en el caso de los dividendos, llegan a nuestra cuenta, pues nuevamente ahí tenemos una tributación que hacer y eso es a lo que se conoce como riesgo fiscal, pero también lo podemos entender como doble tributación. Hay que tomar en cuenta que también uno de los riesgos que tenemos es las fluctuaciones cambiarias entre la moneda de nuestro propio país desde el que hacemos la inversión y la moneda del país donde tiene o desarrolla sus actividades la empresa en la que invertimos. Esto nos puede generar ganancias o pérdidas cambiarias, pero al final es un riesgo. Un riesgo más a tomar en cuenta es que algunos de los ETFs que circulan en nuestros mercados puedan tener una baja bursatilidad, lo cual nos va a complicar que el día que queramos vender porque haya un mercado bajista o simplemente porque ya deseamos concluir nuestra inversión, nos encontremos con dificultades. Ese es un riesgo de liquidez que prevalece solo en aquellos casos de aquellos ETFs que son poco bursátiles. Así que, para evaluar la liquidez, toma en cuenta lo siguiente: el margen promedio de compra y venta. Normalmente, cuando un ETF es muy bursátil, encontramos que el diferencial entre las posturas de compra y de venta es menor. Y por el contrario, cuando un ETF es poco bursátil, suele ser común que encontremos posturas muy alejadas entre la postura de compra y de venta. También hay que observar que entre más grande el volumen de operación de un ETF, es evidente que es mayor su liquidez. Como ya lo hemos dicho y empezando a cerrar este módulo, el riesgo puede mitigarse, puede disminuirse, pero no puede eliminarse. Hay una parte que se conoce como el riesgo beta que normalmente no podemos eliminar de una inversión, pero todo el restante nivel de riesgo sí puede diversificarse con una adecuada estrategia a través de la utilización precisamente de ETFs. Así que para concluir este módulo te invito a pensar de manera diferente y concebir que invertir en los ETFs te puede ofrecer una variedad de beneficios como simplicidad, bajo costo, transparencia, diversificación y flexibilidad. Ve a los ETFs como una manera de acceder a un amplio universo de acciones e instrumentos de deuda que de otra manera tendrías muchas complejidades para lograr
invertir y accesar a esos distintos mercados que a través de los ETFs con cierta facilidad puedes ingresar y a costos y en condiciones muy favorables. Hasta aquí este módulo primero de este tema.